Guayacán FM 95.1 en La Serena, Coquimbo y el Valle de Elqui. Guayacán FM 103.9 en la comuna de Salamanca. Guayacán FM. Información, opinión y entretención. Ya son las 4 de la tarde con 9 minutos. Ya estamos de regreso, de vuelta en Cuestión de Actitud para seguir con más conversación. Y yo se le había anunciado porque íbamos a hablar acerca de, sabemos que los emprendedores y emprendedoras trabajan mucho, fuera obviamente de los horarios laborales de oficina, y muchas veces tampoco se toman sus merecidas vacaciones, sus momentos de descanso. Y sobre esto vamos a conversar con Francisco Goicolea, experto en financiamiento de pymes y gerente comercial de CFC Capital. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Me escuchas? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Francisco. Bueno, queríamos conocer, antes de hablar sobre este tema y de dar un poco de contexto, cuéntanos qué es CFC Capital. ¿Qué es la empresa? Mira, CFC Capital es una empresa que ofrece financiamiento. Nuestros focos son las pymes. Tenemos más de 20 años en el mercado. Principalmente financiamos a través de factoring, también tenemos créditos y leasing. Nosotros tenemos un eslogan que es que financiamos de la factura número 1. O sea, con eso queremos decir que apoyamos a los emprendedores en sus comienzos y la mayoría de nuestros clientes los hemos acompañado en su etapa de crecimiento y apoyándolos con financiamiento y asesorándolos en la mejor manera, como te digo, de poder financiar sus necesidades. Oye, Francisco, y entrando en el tema, porque hay diferentes encuestas que se han dado a conocer con respecto a la carga laboral que tienen los emprendedores y emprendedoras en nuestro país, de 10 a 11 horas diarias, según información del Ministerio de Economía. Trabajan también de lunes a domingo. Muchos de ellos tampoco se han capacitado en el rubro en el que se desarrollan. ¿Puedes hablarnos un poco más del contexto de la realidad del emprendedor? Porque hay veces que se señala como una buena alternativa el ser el propio jefe, el salir adelante y cumplir sus sueños, pero esto reviste un esfuerzo importante, mucho compromiso, trabajo. Sí, bueno, como dices tú, los emprendedores y empresarios en general son gente que tiene un ADN especial, porque como dices tú, hay que ponerle el hombro y trabajar mucho. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda hacer las cosas de mejor manera. Siempre hay mejores formas de hacer las cosas, y yo te diría que partir de la base que la mayoría de los emprendedores, toda la gente en general, son expertos en su producto, en lo que quieren ofrecer, pero así también tienen falencias en otras cosas. Uno generalmente es muy difícil que sea experto en todos los temas. Entonces, importante ahí que hay que hacerse asesorar por ejemplo, un buen contador, una persona que maneje de alguna manera algo de finanzas, porque todo lo que es la parte tributaria y todas esas cosas son cosas que te quitan mucho tiempo y que sin conocimiento y sin saberlas, lógicamente, que necesitan el doble de esfuerzo. Entonces, yo diría que ahí entender bien que uno no es experto en todas las materias y tiene que hacerse asesorar por gente que domine los temas donde uno, valga la redundancia, tiene falencia. Claro. Entonces, tener, por ejemplo, un contador de confianza que te ayude con toda la parte tributaria, de facturas y todo el tema. Buscar un asesor también desde el punto de vista de financiamiento. O sea, aquí yo diría que hay que partir de la base que toda empresa, independiente que sea chica, grande, mediana, siempre va a necesitar financiamiento. Es muy difícil una empresa que se financie solo con recursos propios porque no tenía disponibilidad y no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, yo diría que ahí como el primer consejo es hacerse asesorar en materias donde uno tenga falencia. Eso va a facilitar el funcionamiento de la empresa, hacer las cosas mejor y de alguna manera te va a liberar tiempo para que tú puedas hacer las cosas que tienes que hacer. Claro. Ahí, Francisco, entonces no es recomendable porque se dan capacitaciones a todo nivel, o sea, de los municipios, de FOSI, Cercotec, Corfo, capacitaciones para todo tipo, pero que se hagan capacitaciones, no sé, para alguna persona que es un emprendedor, que se hagan capacitaciones en finanzas, en temas tributarios, en marketing digital, en financiamiento, etcétera, es como recargarse mucho
mucho, crees tú, para una sola persona o a lo mejor un entorno familiar? Mira, yo te diría que, a ver, lo que pasa es que yo diría que si uno quiere llegar a o sea, perfeccionarse mucho, tampoco es recomendable, pero sí es bueno, todas estas capacitaciones que tú mencionas, siempre es bueno tener una idea, porque si tú por ejemplo, porque, pucha, no sé, por decirte algo, tú te vas a juntar con tu contador y el contador te va a hablar en términos a lo mejor técnicos, pero sí es bueno que tú sepas un poco de lo que estás hablando. Entonces yo te diría que una capacitación a nivel básico de los temas que tú mencionaste, yo creo que siempre es bueno. Ya. O lógicamente que, claro, va a haber un recargo a lo mejor en el tiempo que tenéis que destinarle, pero yo como consejo diría que siempre es bueno tener una noción para entender de lo que uno está hablando y no tener problemas, porque al final tampoco uno puede confiar ciegamente en las personas, es mejor siempre saber algo, tener una idea de lo que se está hablando. Entonces, sí hay un esfuerzo importante a lo mejor en eso, pero yo diría que esa parte es buena. Claro. Nosotros tenemos videos en YouTube y varias cosas que tratamos de ir explicando algunos temas un poquito con un lenguaje a lo mejor no tan técnico, pero para entender, como te digo, el fondo y poder conversar con la persona que tú vas a tener que interactuar con cierto conocimiento. Eso es importante. Claro. Francisco, y en ese mismo sentido, ¿cuál es la situación actual, como el panorama que tenemos actualmente de las pymes o MIPYMES en nuestro país? Porque también en una información de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la que tiene que ver con, digamos, la quiebra y eso, o reprogramaciones, hubo un aumento del 18% en el número de empresas declaradas en quiebra entre enero y septiembre del año pasado. Sí. Mira, lo que pasa es que ahí hay un fenómeno hay dos fenómenos importantes. El primero es que en todo este tema cuando fue la pandemia y todo este tema, hubieron muchas ayudas que el gobierno implementó justamente para ayudar a las pymes, por ejemplo, este tema que tú puedes desfasar el IVA, no tenías que pagar el IVA por 3 meses, los créditos COVID y todas estas cosas. Pero lamentablemente hay mucha gente que hizo eso, pero sin tener en la perspectiva que era un desfase, pero que al final había que pagarlo igual. Claro. Entonces, cuando se acabaron esos beneficios y vino este tema de ya, imagínate, o sea, ya no era pagar un IVA, eran pagar dos, porque tenías que pagar el del mes correspondiente más el que habías desfasado. Entonces, tenías que pagar un crédito COVID. El tema de la mejora económica no fue de acuerdo a lo que uno creía y se demoró mucho más y hubieron otras cosas, el estallido social y otras cosas que afectaron. Entonces, al final, todo eso se tradujo en que, claro, varias pymes quebraron y tuvieron... Ahora, pero también es cierto que, así como muchas quebraron, otras también subsistieron, se reinventaron, muchas se orientaron un poco a la parte digital, a todo lo que es la venta, digamos, por internet, y hay muchas que bajo ese aspecto, digamos, pudieron salvarse y hay otras que han aparecido. Ahora, como todo ciclo económico, porque el ciclo económico siempre es baja, sube... Hay momentos en que lógicamente que la parte económica se restringe, se resiente, y esto, como te digo, sumado a todo lo que tuvimos hasta todo, bueno, se tradujo en esto, pero el panorama para adelante yo creo que ya más malo de lo que fue, yo creo que ya es difícil. Este año va a ser un poquito, yo creo que plano en términos de crecimiento, pero ya la cosa más problemática yo creo que ya pasó. O sea, ahora yo diría que las pymes tienen que, como digo, reorientarse, subirse al carro digital de todas maneras. O sea, yo diría que una pyme que no esté pensando en ampliarse a estos canales digitales de venta y todo, pucha, es difícil. O sea, yo creo que todas las directrices van para allá y tenemos que subirnos todos a la parte digital y buscar, como te digo, estos nuevos mercados y buscar oportunidades, que siempre hay oportunidades. O sea, claro. Al final, como te digo, es cierto que hubo un crecimiento de las quiebras, pero como digo, inducido por eso que te digo yo, pero para adelante yo creo que la cosa ya no va a estar tan mal, tampoco va a estar buena, pero ya yo creo que la parte más mala ya pasó. Entonces, y en ese mismo sentido, Francisco, tú señalabas que externalizar ciertas cosas para las cuales no son expertos los emprendedores y emprendedoras, también se considera el tema del marketing digital, porque no es lo mismo, claro, tener mi Facebook o mi Instagram, que lo tengo desde hace mucho tiempo, que manejar una cuenta por redes sociales, una página web y abrir los diferentes canales digitales. Hoy día todas las empresas que, no sé, Mercado Libre, todas estas empresas que tienen asesoramiento, te ayudan, tampoco es un tema de la NASA,
uno se asusta de repente porque dice, pucha, no sé, a lo mejor emprendedores que son mayores, no, que yo ya no estoy para eso, pero no es tan difícil y como te digo, es una parte importante dentro del desarrollo de los mercados para adelante. O sea, de todas maneras, como te digo, hay que subirse en eso. Ahora un poco lo que decías tú cuando partió el tema este de, claro, que los emprendedores trabajan 10, 11 horas diarias, muchos, pucha, no puedo salir de vacaciones porque no puedo dejar mi negocio. Pero ahí también hay algo importante. O sea, yo diría que de partida, si una empresa o una pyme o un emprendimiento no puede funcionar si no está una persona, yo diría que ahí ya estamos mal. Como punto de partida, porque, claro, uno piensa en las vacaciones, pero ¿qué pasa si esa persona se enferma, por ejemplo? Claro. ¿No tiene algún problema? O sea, si no tiene una preparación para estos eventos eventuales, chuta, va a ser complicado, porque no solamente son las vacaciones, si tú puedes faltar, no siempre vaya a estar. Entonces, ahí, como te digo, es importante ir preparando a alguna persona, tener una persona que pueda reemplazarte a lo mejor en varias cosas que, no sé, por decir algo, la operación con los bancos, la operación con el financiamiento, los pagos, la compra de la materia prima. O sea, si uno, como te digo, la empresa depende 100% de una persona, ya ahí estamos mal. Y eso, extrapolándolo a las vacaciones, bueno, siempre es bueno tomarse un periodo de vacaciones. No estamos hablando de un mes, puede ser una semana, puede ser, no sé, 5 días, pero tratar de recargar las pilas, desconectarse un poco, tomar nuevas energías, mirar las cosas de otra manera, no en el día a día de la pega. Entonces digo, ahí es importante que siempre las pymes, yo diría, piensen en eso, en tener una persona que sea capaz de reemplazar al emprendedor o al que fundó el negocio, porque si no, como digo, cualquier cosa externa que pase o algún problema, entonces la empresa está condenada a morir, y no es la idea. Claro, se va con no sé, un diagnóstico médico, una licencia médica y claro. Si no ahí queda el negocio. Exactamente, si no tenéis preparado un plan B, bueno, como si esto, ahí quedó el negocio, ¿no? Y eso, como te digo, para ninguna empresa, por pequeña que sea, es bueno. Claro. Y también por un tema de recarga mental, creo yo, el tema de tomarse un descanso, de hacer un break, porque yo he conversado con muchos emprendedores y me han dicho de que no han tomado vacaciones porque la parte fuerte, digamos, de venta para muchos es precisamente la época de verano. Y dicen después volvemos al periodo escolar y ahí se nos viene la máquina y seguimos y me dicen, llevo 2, 3, 4 años sin vacaciones. Entonces, es importante el tema mental principalmente, el cuidado de la salud mental. De todas maneras, pues digo, desconectarse un poco siempre. Ahora, también ese es un tema de planificación, porque claro, como tú decís, no, que en el verano, hay negocios que en el verano funcionan full y hay otros negocios que en el verano bajan y después en el año. Entonces, si uno hace una planificación, me refiero, por ejemplo, sentarse, hacer un análisis hacer un flujo de caja, ver cuándo son los mejores meses de venta, cuándo son los más bajos. Oye, si igual dentro del año, digamos, igual hay fechas que uno puede salir, están las vacaciones de invierno de los niños, el 18 de septiembre. Claro, en Chile casi todo el mundo sale de vacaciones en enero y febrero, pero también en enero y febrero las cosas son más caras. Entonces yo diría que ahí uno puede planificar y lograr buscar un periodo donde pueda descansar 5 días. Oye, pues digo, no se trata de tomarse un mes. Oye, 5 días uno se puede desconectar y puede descansar y eso te va a servir. Pero ahí, como te digo, lo importante es la planificación, o sea, hacer un flujito de caja, que no estamos hablando tampoco de cosas así tan técnicas, sino que flujo de caja, mis ingresos, mis egresos, mis costos fijos, mis costos variables, y de acuerdo a eso yo me programo y veo si, por ejemplo, no sé, los meses que me bajan la cuenta, ahí me puedo hacer un huequito y salir 5 días para descansar, desconectarme, que te va a ayudar de todas maneras para lo que se viene y el trabajo, digamos, de todo el año. Y ahí también ustedes, Francisco, estamos conversando con Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital. También es parte de su trabajo ayudarlos a lo mejor a muchos pymes a desprenderse un poquito del control del negocio para delegar finalmente en ciertas personas, por supuesto, de entera confianza y llevar este ordenamiento que señalas tú. Sí, importante. Nosotros tenemos un equipo de ejecutivos comerciales que son
que al final, sobre todo cuando estamos hablando de emprendedores y negocios más chicos, pasan a ser como asesores de este emprendedor y lo orientan, digamos. Nosotros trabajamos con líneas de financiamiento que no tienen costo, pero que mediante el cual tú te puedes planificar, de acuerdo a tus ventas que vas a tener el próximo año. Yo te diría, importante, por ejemplo, hacer unos 3 escenarios. Un escenario malo, un escenario normal y uno bueno. Y de acuerdo a eso, planificar en conjunto con el Ejecutivo, buscar en las etapas que tú vas a necesitar más financiamiento. Y esas líneas tenerlas disponibles. ¿Para qué efecto? Porque de repente si aparece una venta extraordinaria o ganaste un cliente importante y tenés que hacer una inversión, bueno, tienes la línea ya lista, no tienes que hacer todo el trámite, no te vas a demorar, no vas a, lo que tú decías, no vas a perder sueño porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a conseguir financiamiento? ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo tengo de alguna manera planificado mi año un poquito, eso me va a permitir tomar las acciones en el minuto que corresponde y a un menor valor, porque generalmente cuando uno está haciendo las cosas a última hora, termina pagando más caro y no obteniendo la solución que necesita. Entonces ahí, como dices tú, los ejecutivos nuestros lo asesoran, revisan su estructura, sus pagos de IVA y todo el tema, y con eso hacemos una estructura de cuándo van a ser los meses que a lo mejor va a necesitar más financiamiento, y de acuerdo a eso nosotros establecemos esas líneas y estamos preparados para, frente a una situación donde, como digo, que el cliente necesite tener un poco más de inversión o algo, entonces ahí lo podemos ayudar nosotros. Correcto. Francisco, ¿cuáles son las vías de contacto que tienen nuestros auditores, los emprendedores, las pymes que nos están escuchando? Mira, nuestra página es cfccapital.cl. Ya. Ahí están todos nuestros ejecutivos con sus teléfonos. Nosotros tenemos un agente ahí en La Serena, que es Mario Finchi, que está ahí, que con él lo pueden contactar a su celular, están sus teléfonos y todo, y con eso, como digo, Mario los va a apoyar, se juntan, hacen una reunión y estudian la estructura y le podemos dar una solución acorde a lo que ellos necesitan. Perfecto. Muy bien, Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital, muchas gracias por este contacto y entregarle también estas recomendaciones. Bueno, llamar también ahí a la desconexión un poco a los emprendedores que sabemos que se sacrifican y trabajan mucho, mucho más que los de trabajo de oficina de 8 a 6. Así que muchas gracias, Francisco, que tengas una buena jornada. Gracias, Paola, a ti por la invitación, y ojalá que podamos haber orientado y haber ayudado a las pymes, porque es un trabajo duro y hay que sacarle el sombrero. Así es. Que estés bien. Chao, chao. Gracias, chao.